Sí, pero no mucho más, un poco más. Si no mal recuerdo, unas 5.4 y otras 4.7 de kilocalorías. Mientras que las grasas eran las más eficientes y entregaban 9 kilojoules por kilogramo de grasa. ¿Ya? ¿Y por qué pasa esto? Porque las grasas están compuestas de grasa y aceite, recuerden que son lo mismo, uno está en estado sólido, otro está en estado líquido a temperatura ambiente, pero todas ellas están formadas por triacilgliceroles, ¿ya? Donde los triacilgliceroles, como su nombre lo dice, son una molécula de glicerol que no varía, que no cambia, y 3 moléculas o 3 ácidos grasos, ¿ya? Que esos sí pueden cambiar. Entonces, vamos a ver qué pasa con el glicerol como fuente de energía. Este glicerol como fuente de energía puede pasar a transformarse en la molécula dihidroxicetona-fosfato, ¿ya? Y esta sí es una molécula que vimos en el proceso de la glucólisis. Y está la generación de esta transformación que da una molécula de NAD, ¿ya? Si entra la vía glucolítica, que es hacia la formación de glucosa, me va a generar 16.5 ATP. Y si en vez de entrar sigue de largo, va a generar más, ¿ya? Entonces tenemos la primera equivalencia, que es de 16,5 moléculas de ATP. Y la segunda, que es cuando no entra a generar glucosa, sino que se va a generar como glicerol. Y ahí me genera 18,5 moléculas de ATP. Entonces tenemos otro más para la lista. Glicerol. Glicerol, que puede generar o 18,5 o, en su defecto, puede generar 16.5. Y eso es solo una parte de las grasas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro? Una parte del glicerol entonces puede ir a generar 16.5 o puede ir a generar 18.5, dependiendo si se convierte o no en glucosa. Luego tenemos el ácido graso, que está conformando esta grasa, este triacilglicerol, donde puede ser cualquiera de los ácidos grasos que ustedes conocen. Los ácidos grasos van desde 2 moléculas de carbono hasta 26 moléculas de carbono. Algunos de ustedes ya lo conocen. Como por ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo de ácido graso? Un ácido graso que conozcan. No volátil. Ácido graso. Los que hemos visto, el omega 3, ¿ya? El omega 6, ya todos esos son ácidos grasos. El ácido linoleico, linolénico, estiárico, el roménico, el bacténico, láurico, mirístico, ¿ya? Que van desde 2 hasta 26 moléculas de carbono. Estos ácidos grasos pueden entrar al proceso de la beta-oxidación que ocurre en la matriz mitocondrial, ¿ya? En la matriz mitocondrial que habíamos visto donde se produce el ciclo de Krebs, puede generarse la beta-oxidación, que es un proceso que nos permite obtener energía, donde este ácido graso, sea cual sea, ¿ya? Vamos a dejarlo como ácido graso, va a generar transformaciones generando moléculas de FAD y de NAD, y va a terminar por producir una acilcoenzima A o una acetilcoenzima A. Y ya sabemos que estas moléculas pueden ingresar al ciclo de Krebs, ¿sí? Que era el inicio del ciclo de Krebs. Por lo tanto, ingresa al ciclo de Krebs ya generando ciertos componentes y me va a generar 10 moléculas de ATP. O sea, por beta-oxidación, por ejemplo, viendo el palmitato, que es un ácido graso que tiene 16 moléculas de carbono, un mol de palmitato va a generar 8 moles de acetil-CoA, recordando que la acetilcoenzima A tiene 2 moléculas de carbono. ¿Sí? Teníamos el piruvato, antes cuando vimos la glucólisis, piruvato, y ese piruvato se transformaba en acetil. Ese acetil tiene 2 moléculas de carbono. Por lo tanto, de un palmitato obtenemos 8 moles de acetilcoenzima A.
Y estos acetilcoenzimas A, cada uno de ellos va a entrar al ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs cada uno de ellos me va a generar 10 ATP. O sea cual sea el largo del ácido graso, por cada 2 moléculas de carbono que están conformando la acetilcoenzima A, se van a generar 10 ATP. Si tengo un ácido graso que tiene 20 carbonos, voy a tener finalmente 10 acetilcoenzima A, y esos 10 acetilcoenzima A me van a generar 100. ¿Sí? ¿No? Ya. Una acetilcoenzima A me genera 10 ATP. Una acetilcoenzima A tiene 2 moléculas de carbono en su estructura. ¿Por qué es importante saber eso? Porque si empiezo con un ácido graso de 4 carbonos, voy a tener ¿cuántos acetilcoenzima A? 2. Y esos 2, cada uno, me va a generar 10. Por lo tanto, voy a tener 20 ATP. ¿Sí? De nuevo, voy a borrar. ¿Dónde está el borrador? No hay borrador. ¿Aquí está? ¿Sí? Acá. Ya. A ver, en el ejemplo de la lámina, ya. Pensemos en el ácido graso, que tiene un glicerol y está conformado por ácidos grasos, por 3 ácidos grasos. Y este es un triacilglicerol, ¿sí? Que está formando la grasa o el aceite. Esta molécula de glicerol, por sí sola, me entrega 16.5 o 18.5 ATP, dependiendo de qué vía vaya. Estos ácidos grasos, cada uno de ellos me va a generar energía, dependiendo de cuál sea. Sí o sí, cada uno de ellos va a terminar en acetil-CoA, coenzima A. Cada uno de ellos. Acetil-CoA y acetil-CoA. Y cada uno de estos acetil-CoA va a generar 10 ATP. 10 ATP y 10 ATP. O sea, una molécula de acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y me genera 10 ATP. Entonces, ¿de qué va a depender cuántos acetil-CoA voy a tener de cada ácido graso? Del largo de la cadena del ácido graso. El ácido graso puede ser de 2 carbonos hasta 26 carbonos. El acetil-CoA tiene 2 carbonos. Por lo tanto, si yo empiezo con un ácido graso de 2 carbonos, voy a tener ¿cuántos acetil-CoA? 1. Tengo 4, tengo 2 acetil-CoA. Y así. Si tengo 26, ¿cuántos acetil-CoA tengo? 13. Y cada uno de ellos, yo sé que me produce 10 ATP. Por lo tanto, si tengo un ácido graso de 2, tengo aquí 10 ATP. Si tengo uno de 4, me genera 2 acetil-CoA, tengo 20. Si tengo 13 acetil-CoA, 130 ATP. Entonces, eso es por cada uno de estos ácidos grasos. Si tengo 3 ácidos grasos unidos que son de 26, ¿cuánto voy a tener? Si mis 3 ácidos grasos unidos fueran de 26 carbonos, tendría 130 ATP por 3, que serían 390 ATP. Imagínense la cantidad de energía que está contenida en esta parte. Y debemos sumarle además lo que está en el glicerol, que también se puede descomponer y es parte de la grasa, que son 20 más. Entonces tenemos 410 ATP. Esto es un ejemplo, porque estos ácidos grasos pueden ser diferentes. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Si quieren ver TikTok o cosas así, pueden salir de la sala. ¿Ya? Eso, ¿se entiende? Ya. Entonces, por eso es la importancia energética de los ácidos grasos, de las grasas y los aceites, que son los más eficientes en generar energía.
Bueno, acá está el ejemplo del palmitato, ¿cierto? Que genera 8 moles de acetil-CoA, porque tiene 16 carbonos, entonces cada uno de ellos me genera 10 ATP. Y terminamos produciendo, como ganancia neta, 106 ATP, porque también hay pérdidas, pero eso es, a grosso modo, mencionar que 10 ATP por cada molécula de acetil-CoA. En el caso de palmitato, 106 ATP como producto final. Ya. Ahora, hemos visto la glucosa, los ácidos grasos volátiles, las grasas, y vamos a ver qué pasa con las proteínas que también sirven como fuente energética. Estas proteínas como fuente energética se va a utilizar solamente en el caso de los animales carnívoros, ya como fuente principal de energía. En otros casos, donde el nutriente principal que se consume no es la proteína, como los herbívoros, se va a utilizar como fuente en casos extremos, cuando por ejemplo hay un exceso de aminoácidos, tenemos animales que consumen mucho alimento, entonces van a derivar estos aminoácidos como fuente de energía, o cuando haya falta de nutrientes. En el caso de nosotros como humanos, los casos de gente que tiene problemas alimenticios, entonces empieza cuando hay, o de repente están como en extremos, empiezan a consumir sus aminoácidos, sus propias proteínas como fuente de energía, ¿ya? Pero como última opción. ¿Dónde ocurre esto? Que es la utilización de los aminoácidos como energía en el hígado, ¿ya? Ahí se van a degradar estos aminoácidos. Y acá dice la lámina que es importante en perros y gatos, que son principalmente animales de tipo carnívoro, ¿ya? Entonces, estos aminoácidos van a pasar por transformaciones. ¿Dónde se dan las transformaciones? En el hígado. Las transformaciones que puedan suceder van a ser múltiples. ¿Cuántos aminoácidos existen? Muchos. No son tantos. No son 7. No, son 7. No es el chunte. A ver si ¿Cuánto? es junto. ¿Cuántos? Ya, son 20. 20 aminoácidos. Los vimos en la clase de proteínas, son 20 aminoácidos. Me faltan 13 nomás. Sí. Entonces, estos 20 aminoácidos van a transformarse dependiendo de cuál aminoácido estemos tomando como fuente de energía. Los procesos de transformación por los cuales van a pasar son, por ejemplo, la transaminación. ¿Qué es lo que es la transaminación? Como su nombre lo dice, es el movimiento de un grupo amino. Transaminación. Se mueve un grupo amino. Y acá hay un ejemplo donde empezamos con dos aminoácidos, el aspartato, con un aminoácido que es el aspartato, que se va a mezclar con el alfa-ketoglutarato, que es una molécula que hemos visto en el ciclo de Krebs. Es uno de los pasos de transformación del ciclo de Krebs. Y de esto va a pasar a transformarse en glutamato, que es otro aminoácido, y en oxalacetato, que es otra molécula del ciclo de Krebs. Estas dos moléculas, entonces, son moléculas del ciclo de Krebs. Transaminamos este aminoácido, que es el aspartato, tenemos como producto final el glutamato y tenemos además el oxalacetato. ¿Qué puede pasar con este oxalacetato? Que puede volver a ingresar al ciclo de Krebs como productor energético. Entonces, esta transformación me va a generar energía y el desglose de cada una de las transformaciones está en esta tabla. Pero finalmente, de 2 moles de aspartato a glutamato y oxalacetato, o sea, de aspartato a glutamato y oxalacetato, voy a tener una ganancia final de 9.5 moléculas de ATP. Esto es por 2 moles de aspartato. O sea que por 1 sería 4,75. ¿Ya? Mucho menor a lo que obtenemos de los otros nutrientes que ya hemos visto. Incluso el ácido graso volátil, que era el que menos energía generaba, que era el acético, incluso ese genera más energía que un mol de este aminoácido que es el aspartato. Ahora, si vemos y hablamos de la proteína en total, obviamente quizás vamos a generar mayor cantidad de energía. Si hablo de una proteína completa que está compuesta por al menos, no sé, los péptidos, no sé, por muchos aminoácidos, la verdad, no les podría decir el número, pero tiene muchos aminoácidos, al menos 20, este número obviamente va a ser mayor al ácido acético.
Otra transformación que pueden utilizar estos aminoácidos para la obtención de energía, además de la transaminación, es la desaminación oxidativa. Acá, en vez de mover este grupo amino, estamos sacando el grupo amino. Y acá tenemos otro ejemplo, donde el glutamato, que es producto de la reacción anterior que vimos, de la transaminación, acá teníamos glutamato como producto final. ¿Sí? Este mismo glutamato, que es otro aminoácido, puede seguir transformándose a través de otra reacción que es la desaminación oxidativa y generando alfa-ketoglutarato. Y ahí tenemos otra valoración energética. No la mencionamos acá, pero sí se obtiene energía de esta transformación. Entonces, estos aminoácidos, como fuente de energía, van a pasar al ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs van a generar energía dependiendo de qué paso del ciclo de Krebs se integren. Pueden integrarse en distintos puntos dependiendo de la molécula que sea afín a este ciclo de Krebs. Puede ser por vía directa, ¿ya? Donde directamente entran al ciclo de Krebs. Puede ser por vía piruvato, es decir, que se transformen hasta piruvato y el piruvato se vaya a transformar en acetilcoenzima A y a ingresar en el ciclo de Krebs. Puede ser por la vía acetoacetil-CoA o puede ser por la vía fosfonalpiruvato. Por esas 4 vías. ¿Ya? Y ahí hay ejemplos de algunos de los aminoácidos que ya están, se han comprobado que participan a través de las distintas vías que están mencionadas. ¿Se entiende? Eso. Ya. Hasta ahí hemos visto todas reacciones de tipo catabólicas. Reacciones que generaban energía. Vimos a partir de la glucosa, a partir del ácido graso, a partir de los ácidos grasos volátiles, a partir de las proteínas y de las grasas. Ahora vamos a ver rápidamente el proceso de síntesis, que es lo contrario. Son reacciones de tipo endergónicas, o sea, reacciones de tipo anabólicas. Acá tenemos la síntesis proteica, que es la fundamental en el organismo, donde tenemos este proceso que ustedes ya conocen. Acá es una pincelada, así que va a ser súper rápido. La síntesis proteica va a conformar proteína a partir de los distintos aminoácidos, que dijimos eran 20 aminoácidos. ¿Cómo se genera esta síntesis proteica? Se genera, ¿en qué lugar? ¿Mitocondria? En los ribosomas. Los ribosomas que están dentro de la célula. Ah, sí, porque producen proteínas. Que son un organelo de la célula. Entonces, vamos a tomar los aminoácidos donde tenemos 20. 10 sabemos que son esenciales porque no son producidos por el organismo y deben ser incorporados por la alimentación. Y va a tener 4 pasos. La primera es la activación de los aminoácidos, la segunda es la iniciación, elongación y terminación. ¿Qué va a dar pie a la síntesis proteica? ¿Qué necesito para este proceso de síntesis proteica? Este ARN, que es el ARN de transferencia. ¿Ya? Este ARN de transferencia tiene en el medio de su estructura un anticodón, ¿ya? Que está determinado por 3 nucleótidos. ¿Ya? Estos 3 nucleótidos son el anticodón. Acordémonos de los nucleótidos, que son adenina, guanina, citosina, timina y uracilo en el caso del ARN. Uracilo toma el lugar de la timina. ¿Ya? Entonces, acá estamos hablando de ARN. ARN de transferencia, por lo tanto acá no hay timina, hay uracilo. ¿Ya? Este anticodón, que tiene un código, básicamente tiene adosado un aminoácido. Ese aminoácido tiene relación con el anticodón. ¿Ya? Luego, este aminoácido de transferencia une el anticodón al codón que está en el ARN mensajero. Este ARN mensajero está unido en el ribosoma. Acá tenemos el ribosoma.
El ribosoma tiene una subunidad mayor, Yo la meto. ¿se acuerdan? Ujú. Y una subunidad menor. Y este ribosoma entonces tiene el ARN mensajero que está formado por distintos codones y a cada codón se une un anticodón. O sea, a cada codón se va a unir un ARN de transferencia que viene con un aminoácido. Para un ARN mensajero, que no sabemos la extensión, puede ser muy largo o muy corto, dependiendo de la proteína, vamos a tener codones. Y estos codones se unen a los anticodones de los ARN de transferencia. Esto, recordar sus clases de bioquímica, ¿ya? Sí, pues de primero. Entonces tenemos 61 codones, que son las combinaciones de estos 3 nucleótidos elevado a 3, ¿ya? Hay 61 opciones de codones, pero hay solamente 20 aminoácidos. Por lo tanto, hay más codones para un tipo de aminoácido. O sea, un aminoácido puede estar determinado por más de un tipo de codón. ¿Sí? Pero un codón siempre sintetiza, está asociado a un aminoácido. Solo para ese aminoácido. Por cada codón hay un aminoácido asociado, pero por cada aminoácido puede haber más de un codón. ¿Sí? Ya, acá tenemos una tabla de ejemplos de codones de ARN mensajero que son conocidos. Hay codones de término y codones de inicio. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Donde se lee como codón de término que se acaba la síntesis de proteína y se lee como codón de inicio que se inicia la síntesis de proteína. No recuerdo cuál es el primero ni cuál es el último, pero hay acá algunas secuencias que van a determinar eso. Creo que era como al revés. Como yo al final, en el inicio, sería así de derecha a izquierda. Ah, pero tú estás hablando del sentido 3 a 5, 5 a 3. Eso. Sí, no, pero eso sí eso es para la síntesis de ARN mensajero. Ah, Sí, acá estamos hablando de la síntesis de proteína, cuando ya el ARN mensajero ya está listo, claro. está sintetizado. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el codón UUU, que sería uracilo, 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 está unido a la fenilalanina. El UUU, uracilo, uracilo, adenina, a la leucina. Acá tenemos 3 citocinas, por ejemplo, CCC está unido a la prolina. Y así sucesivamente vamos a tener, acá está el codón de término, ¿sí? Que es el UGA, uracilo, guanina, adenina. El UGA está asociado al término de la síntesis proteica, ¿ya? En fin, estos son ejemplos. No me interesa que se sepan los codones de término ni de inicio, sino que sepan que estos codones están en el ARN mensajero y que este ARN mensajero se une con el ARN de transferencia y que cada uno de ellos, de los ARN de transferencia, trae un aminoácido. Y como dijimos, venían 4 pasos de esta síntesis de proteína. El primero, la activación del aminoácido, que vamos a ver es la unión, básicamente la unión con el ARN de transferencia. Ese es el primer paso, activación del aminoácido. El segundo paso es la iniciación, que vemos acá, donde tenemos que está todavía la unidad pequeña del ribosoma, no se ha unido la grande. Solo la unidad pequeña del ribosoma que está acoplada al ARN mensajero, que pueden ver acá, es esta molécula, y llega el primer aminoácido, el primer ARN de transferencia a unirse. La unión del ARN de transferencia 1 con el ARN mensajero es la primera fase de la iniciación. Y esto da pie a que se una la subunidad mayor del ribosoma. ¿Sí? Uniéndose la subunidad mayor del ribosoma con la pequeña, entonces pasamos a la fase 3, 4, 5, que son la elongación. ¿Ya? Fase 1, iniciación. 1, 2, elongación 3, 4, 5. ¿Qué pasa acá? Pasa que este ARN mensajero que está siendo leído empieza a deslizarse. Acá tenemos que en la última fase de la iniciación estaba este ARN de transferencia con el primer aminoácido. Se unieron, se leyó y luego llega el segundo aminoácido con el segundo ARN de transferencia que podemos ver en la fase 3. ¿Sí? ARN de transferencia 1, ARN de transferencia 2
cada uno acoplado a su aminoácido. Y en la fase 4, este ARN mensajero que se va moviendo, se va como deslizando por el ribosoma, fíjense que va cambiando posición. El N1 estaba en esta fase, luego se va moviendo, se va deslizando. Y cuando ya se unen estos dos aminoácidos, por uniones de tipo, enlaces de tipo, ¿qué enlace es el que genera esto? Se están uniendo dos aminoácidos. Peptido. Enlace aminoacídico, ¿sí? Son tan creativos. ¿Ya? Enlace aminoacídico. Y ahí cuando se genera eso, se libera el primer ARN de transferencia. Sigue desplazándose el ARN mensajero para ingresar otro ARN de transferencia con otro aminoácido que se va a acoplar. Se va a generar un segundo enlace aminoacídico entre el A2 y el A3 y se va a liberar el segundo ARN de transferencia. Sí, van saliendo por partes y se va generando y acoplando esta cadena de aminoácidos, cadena aminoácidica. Cuando termina, cuando se leen los codones de término, que habíamos visto era UGA, UAG o UAA. Estos son los tres codones de término que existen. ¿Puede ser cualquiera de los tres? Cualquiera de los tres. ¿O no aparecen los tres? No, cualquiera de los tres, uno. Entonces cuando se lee uno de estos códigos, el ribosoma se detiene toda la maquinaria y se acaba la síntesis peptídica. Y la cadena de aminoácidos que se generó, entonces está completa en ese proceso. Porque después las proteínas pasan por maduraciones, ingresan a vesícula, se le adicionan ciertos componentes dependiendo de la proteína. Pueden adicionarle, por ejemplo, algunos azúcares a la proteína. Puede ser una glucoproteína, ¿ya? Y así, dependiendo de cuáles. Ya. Entonces, esto, como dijimos, es una reacción de tipo anabólica, una reacción de tipo endergónica, por lo tanto, requiere energía. Para generar esta proteína necesitamos energía. Para generar, por cada 100 gramos de aminoácido, vamos a necesitar 2.437 kilojoules. ¿Sí? ¿Cuántas O sea, no, en realidad lo que quiere decir esto es que en 100 gramos de aminoácido hay contenido, independiente del aminoácido, hay contenido 2.437 kilojoules. ¿Sí? Luego dice que por 2 moles de ATP se requieren para la activación, 1 mol de GTP para la iniciación, 1 mol de GTP para la elongación y 1 mol de GTP para la terminación. Y finalmente terminamos con proteína, con 100 gramos de proteína. Antes eran 100 gramos de aminoácido y terminan siendo luego 100 gramos de proteína. Y la energía que se requiere en cada uno de estos pasos, como nos da un total de gasto energético de 2.864 kilojoules. Esto es lo que se gasta en la producción de una proteína, tipo. Mientras que lo que está almacenado en esa proteína, que está ahí, ¿cierto? La proteína que se generó se puede volver a utilizar para generar energía, representa 2.437 kilojoules. O sea, me genera menos energía de lo que se requiere. Por lo tanto, si sacamos la eficiencia energética, dividimos 2.437, que es lo que se almacena, por lo que se utiliza, y me da que la eficiencia es de un 85%. O sea, la proteína me devuelve lo que yo gasté en un 85%. No es tan eficiente como lo que se utilizó. O sea, siempre es la pérdida, acá, en la síntesis. Pero se le puede llamar pérdida a nivel energético, porque a nivel estructural o funcional la proteína se importa. Por eso que hay un desgaste energético que lo vale. ¿Sí? Eso. Síntesis proteica. ¿Está claro? Un recuerdo. Un refresh. Ya lo saben todo esto, pero recordar. Ahora vamos con la síntesis de los ácidos grasos o de las grasas. Acá recordemos que esto ocurre en el hígado y en el tejido adiposo. Son los dos tejidos donde vamos a tener síntesis de grasas. Vamos a tener 3 fases en esta síntesis de grasas. Una que es la síntesis de palmitato en el citosol a partir de acetil-CoA. Y el palmitato tiene 16 carbonos. Esa es como la molécula inicial para cualquier síntesis de grasa.
Siempre vamos a comenzar por el palmitato, que tiene 16 carbonos. ¿Ya? Esto ocurre en el citoplasma. Luego, si la cadena de ácido graso es más larga, entonces vamos a tener que prolongarla. Y esta prolongación ocurre en el retículo endoplasmático y en la mitocondria. Ahí vamos a alargar la cadena. Si empezamos con 16 y vamos a generar una de 20, entonces la prolongamos hasta 20, o hasta 24, o hasta 26. ¿Ya? Pero todo eso ocurre en el retículo endoplasmático y en la mitocondria. ¿Qué pasa si es más pequeño el ácido graso que yo quiero generar? Se van a generar cortes. En vez de prolongarlo, la vamos a cortar. Y luego viene un tercer paso, que es la desaturación de los ácidos grasos en el retículo endoplasmático. Cuando hablemos de síntesis de ácidos grasos insaturados, como los que ustedes ya conocen, ejemplos de ácido graso insaturado, nombre, no familia. Ejemplo de ácido graso insaturado. No. Ya, pues si conocen, pues si lo saben. Lo que tengan insaturaciones, ¿algún ejemplo? ¿Ah? ¿Le da pena? ¿Qué le da pena? Ya. ¿El aceite? No, pues ejemplos de ácidos grasos insaturados. Los que hemos visto, el linoleico, el linolénico, el EPA, el DHA. Eso mismo. O sea, los vimos, pasaron en la cátedra 1. Batería pasada. No fue mal. Entonces, esta desaturación, cuando se sintetizan esos tipos de ácidos grasos, ocurre en el retículo endoplasmático. ¿Quién lo genera? Enzimas especializadas que se llaman desaturasas. La síntesis de grasa, entonces, tiene estos tres pasos. La primera parte que pasaba en el citosol, en el citoplasma, donde terminábamos con un palmitato, que está acá, ocurre en el citoplasma. ¿Ya? Todos estos pasos ocurren en la síntesis de ácidos grasos. Empezamos con el paso número 1, que nos da este ácido graso, el ácido palmítico, de 16 átomos de carbono. Y siempre vamos a ir adicionando de a 2, de a pares. Entonces, fíjense acá, tenemos un acetil-CoA que dijimos que el acetil-CoA tiene 2 carbonos. Lo dijimos, ¿cierto? Este acetil-CoA se une con el oxalacetato, son moléculas que ustedes ya conocen, han visto en el ciclo de Krebs y todo lo demás, y se transforma en malonil-CoA. Este malonil-CoA se une con la ACP, o proteína transportadora de acilos, que trae un acilo, o sea, trae 2 carbonos, un acil, trae un acil, y forman el malonil ACP, liberan el CoA. Y este malonil ACP se transforma en acetil ACP, luego en butiril ACP. Luego va sumando 2, 2, 2, 2, 2. En la medida que va sumando 2 carbonos, vamos hasta llegar al final, que es el de 16 carbono, que es ácido palmítico. Con eso terminamos la fase, la síntesis, el número 1, ¿sí? Citosol. Y luego ya lo demás, retículo endoplasmático, mitocondria, prolongación o desaturación. Ya. Acá, en la zona de prolongación de ácidos grasos, es donde requerimos la molécula. Acá. Esta molécula, ¿de dónde sale? ¿De dónde salía esta? La NADPH. Una ruta que vimos hoy día, que servía para esto. La ruta de las pentosas, ¿cierto? Que no, su fin no era generar energía, sino que era generar esta molécula más nucleótidos. Entonces, esta molécula, la NADPH, es esencial para la síntesis de palmitato. ¿Ya? Sin esta molécula no tenemos síntesis de ácidos grasos. Ya. Listo. Luego la desaturación que ocurre en el retículo endoplasmático puede generarse a través de estas 3 enzimas. La desaturasa delta 5, desaturasa delta 6
o desaturasa delta 9. ¿Cuál es la que no tenemos nosotros como mamíferos? Es la delta 9. ¿Sí? Por eso que los productos que son omega 3 solamente están o provienen del mar, de alimentos de origen marino y no mamíferos, ¿ya? Porque no tenemos esta desaturasa 9. Entonces recuerden, cátedra, ¿cuál es la desaturasa que no está en los mamíferos? La 9. Ya. Síntesis de ácidos grasos fue lo que acabamos de ver. Producto inicial del citoplasma, ácido palmítico, requiere de la NADPH. Luego se va prolongando en la mitocondria y en el retículo endoplasmático, y la tercera fase es la desaturación en el retículo endoplasmático. Luego tenemos la síntesis de carbohidratos, donde podemos, el principal carbohidrato va a ser la glucosa como monosacárido, y en la medida que se vayan uniendo monosacáridos vamos generando carbohidratos más complejos, ¿sí? Entonces empezamos por la glucosa. La glucosa ustedes ya saben que es necesaria en todas las células del cuerpo, en el metabolismo del tejido nervioso, en los eritrocitos, es fuente para el glicerol fosfato en la síntesis de grasa, mantiene el azúcar sanguínea, genera glucosas de glucógeno en el hígado y va a entrar a generar energía a partir del acetil-CoA, es fuente de otros carbohidratos más complejos y además permite la depuración del lactato y del glicerol. Entonces la glucosa es lo principal. En la síntesis de carbohidratos, lo que vamos a ver va a ser la síntesis de glucosa o gluconeogénesis, ¿ya? Que puede generarse a partir de lactato, de glicerol, de aminoácidos glucogénicos y de propionato. ¿Sí? Al menos ya lo hemos visto, lo hemos mencionado desde toda esta clase. Entonces vamos a ver primero el lactato como fuente de energía. El lactato como fuente de energía se va a transformar en piruvato. Y de aquí ustedes ya saben lo que pasa con el piruvato. Se va hacia arriba. Si la glucosa se descomponía hasta piruvato, el piruvato se va hacia arriba y genera glucosa. Se requieren 2 piruvatos para generar una molécula de glucosa. Así es la forma fácil, ¿cierto? Pero tenemos el piruvato que debe pasar a fosfonilpiruvato y este fosfonilpiruvato vuelve piruvato para generar oxalacetato y el oxalacetato genera fosfonilpiruvato. Entonces hay transformaciones que van dando conversión a la glucosa 6-fosfato, a la fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-disfosfato o fosfonilpiruvato a piruvato. Entonces, finalmente, todo lo que vieron de la glucólisis, que se la tienen que aprender, la glucólisis, la vía de la glucólisis, que fue lo primero que vimos, con los diferentes pasos, es lo que ustedes, si tienen claro eso, después van a ir viendo estas otras conversiones y van a poder ir metiéndose en la vía. Pero finalmente, el lactato pasa a piruvato y el piruvato a glucosa. Puede hacerlo de estas distintas maneras. Que no les voy a preguntar, ¿ya? Esto no se lo voy a preguntar, esto sí. Esto sí. ¿Ya? Eso. Luego tenemos que el piruvato puede ir a glucosa, y acá está el ejemplo. Tenemos 2 piruvatos para llegar a glucosa. ¿Sí? Y es la reversa de la glicólisis. La gluconeogénesis a partir del propionato, que es el ácido graso volátil, propiónico o propionato, vemos que va a pasar el propionato a succinato, luego puede ser un intermediario del ciclo de Krebs, que acá está como TCA, y estos intermediarios van a pasar a oxalacetato, el cual va a pasar a fosfonilpiruvato, gliceraldehído 3-fosfato y glucosa, la reversa de la glucólisis nuevamente. Puede ser de aminoácidos, de lactato o de glicerol. Propionato, aminoácido, lactato y glicerol. Cada uno de ellos puede ir a generar glucosa a través del proceso de gluconeogénesis, ingresando por intermediarios de la ruta de los tricarboxilatos, o sea, del ciclo de Krebs, o en formato de piruvato. Y luego, para terminar, creo que esta es la última lámina.
para terminar, tenemos la síntesis de glucosa, perdón, de glucógeno, donde el glucógeno es acumulación de glucosa que se genera en el organismo animal. Y esta acumulación de glucosa se hace a través de esta partícula que es la uridín difosfato galactosa y uridín difosfato glucosa. Se van acumulando moléculas de uridín y que en su conjunto me generan el glucógeno, ¿ya? Pero esta molécula, uridín difosfato glucosa y uridín difosfato galactosa, proviene de muchas hexosas. ¿Por qué digo hexosas? Porque puede ser glucosa, fructosa, manosa o galactosa. Cada uno de ellos tiene 6 átomos de carbono en su estructura. Todas llegan a glucosa 1-fosfato menos la galactosa, ¿ya? La manosa pasa a manosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato y se transforma en glucosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato y termina siendo glucosa 6-fosfato. Y la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. O sea, glucosa 6-fosfato es lo que va a dar origen a uridín difosfato glucosa. Mientras que en el caso de la galactosa hay una particularidad que no se puede transformar en glucosa 1-fosfato, entonces se transforma en uridín difosfato galactosa y esta molécula se transforma en uridín difosfato glucosa. Y van acumulándose para generar finalmente el glucógeno que está como fuente de energía para el momento en que se utilice. Acá está el resumen de esta clase que lo pueden leer en sus casas, con calma, en un cerebro más frío. Y eso, preguntas. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos cada uno en su sección.